Hola, usuarios de YouTube. Nosotros somos estudiantes del CBETA 32 del equipo HC, Hardware Connection. Mi nombre es Francisco Javier. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Mi nombre es Ernesto Rodríguez. Mi nombre es Jonathan Gamaliel. A continuación, les vamos a presentar un tutorial de cómo desensamblar y ensamblar una computadora. Lo primero que debemos de realizar es eliminar nuestra carga estática, ya sea con una pulsera antiestática o tocando metal de nuestra mesa de trabajo. Debemos de tener una mesa de trabajo amplia y limpia y que no sea de metal para evitar descargas eléctricas. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar la tapa de nuestro gabinete para quitarlo. Una vez quitados los tornillos, quitamos la tapa. Un consejo sería agrupar los tornillos de cada elemento para a la hora de ensamblarlos no batallar. El siguiente paso es desconectar la fuente de alimentación de los diferentes dispositivos y de la mainboard. Para eso es necesario desconectar los cables de alimentación de los diferentes dispositivos y es simplemente teniendo mucho cuidado con los circuitos y presionando las pequeñas palanquitas. Se necesita aplicar un poco de fuerza. Esto también. También aquí en la placa base es necesario no tocar los circuitos, es muy importante eso. Esto se necesita. Listo. Ahora necesitamos desatornillar la fuente de poder del case. Tenemos cuidado con los tornillos, de no perderlos. Listo, así es como se remueve la fuente de poder del ordenador. Nuestra fuente de poder es de marca Axis, modelo LCB350ATX y tiene un voltaje de 115 voltios a 230 voltios. El siguiente paso es quitar los buses de información. En este CPU se encuentran los buses de información IDE, que son más antiguos y son un poco lentos. Los que se usan actualmente son los de conexión SATA, son más delgados. La gente pensaría que son más lentos, pero en sí son muy rápidos. En sí, para quitar los buses de información, tenemos que tener cuidado con no tocar los chips de la tarjeta madre. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya que quitamos los buses de información, los colocamos en un cierto lugar específico. Un tip sería que si vas a desconectar los cables de los LEDs y del botón de reinicio y encendido, tienes que tener el manual para ensamblarlos correctamente. Bueno, nuestro siguiente paso es remover las unidades de disco y el disco duro. Para hacer esto, ocupamos un destornillador y vamos a destornillar con mucho cuidado cada tornillo de nuestras unidades. Al hacer esto debemos guardar los tornillos en un lugar específico para saber de qué cada unidad es. Nuestro primer dispositivo es el lector de CD y DVD. El siguiente dispositivo que vamos a sacar es la disquetera.
hacemos lo mismo, quitamos los tornillos con cuidado. En muchas de las computadoras nuevas ya no cuentan con disqueteras ya que son de uso obsoleto y en vez de disqueteras cuentan con ranuras de memoria de expansión. El siguiente y por último del dispositivo es el disco duro. Aquí tenemos un disco duro de marca IBM de 40 GB. En muchas ocasiones es necesario retirar la otra tapa del case, ya que algunos dispositivos vienen atornillados por las dos partes. En este, nuestro CPU no. Por último, vamos a retirar la memoria RAM de la tarjeta madre. Estas se pueden encontrar en ranuras SIM o DIMM. Hay que retirarlas con mucho cuidado. Esto es todo para el desensamblaje de un CPU. Ahora vamos a conectar la computadora. Lo que tenemos es que ensamblar todos los dispositivos. Primero yo voy a ensamblar la memoria RAM. Hay que tener cuidado de cómo van. Entran de una forma normal. Hay que aplicar mucha fuerza. Ahora, el siguiente paso del ensamblaje de nuestra computadora es volver a instalar las unidades del disco duro al case. Comenzaremos con el disco duro. Lo haremos de forma que veamos que las ranuras que tiene para las conexiones IDE y de corriente sean las correctas. Debemos tener en cuenta que los orificios deben de coincidir. Debemos atornillarlos con fuerza. Ahora continuamos con la disquetera. Igual, haciendo coincidir los orificios. El siguiente y último dispositivo es la unidad DVD.
siguiente paso es ensamblar los buses de información de la tarjeta madre a las unidades. Hay que tener en cuenta que solo entran de una forma. Hay que tener cuidado de no tocar los chips. Un tip sería que en las unidades, como no tiene forma de entrar, el color rosita representa Y eso es el todo primer de este bus, paso. lo cual tiene que ir para la fuente de alimentación. Eso es todo de la conexión de los buses de información. Y seguimos ensamblando las siguientes unidades. Eso es todo de la conexión de los buses de información. El siguiente paso para la instalación es instalar la fuente de poder al case. Ponemos los tornillos. Es importante tener cuidado que quede bien fijo los tornillos, no que queden mal. Ahora vamos a conectar los cables de alimentación a la mainboard, que son este y este. Debemos de tener cuidado de no tocar los circuitos. Los siguientes van a los diferentes dispositivos que tenemos por acá, que vienen siendo como la disquetera, etcétera. No, entonces sí. Listo, y eso es todo para instalar la fuente de poder. El último paso del ensamble de nuestra computadora sería revisar todo el proceso que ya hicimos, que todos los buses estén conectados y los cables de alimentación a cada dispositivo. Si estamos seguros que ya está conectado esto, procedemos a poner solo la tapa del case. Debemos asegurarnos de atornillarla bien para que no se caiga. Y aquí tenemos ya nuestro CPU aparte. La prueba de fuego sería verificar si enciende el CPU y ver si tiene un buen funcionamiento. Si no enciende, tenemos que realizar el mismo proceso